Gustavo Ciudad, ingeniero ambiental y doctor en recursos naturales por la Universidad de la Frontera, director del Instituto de Medio Ambiente IMA, UFRO, y profesor asistente del Departamento de Ingeniería Química. Cuenta con una vasta experiencia como investigador en áreas como la contaminación ambiental, energías renovables y polución de las aguas, llevando a cabo en los últimos años más de 12 proyectos de investigación e iniciativas tan poderosas como un fondo de Fidea que explora las posibilidades de la biomasa. Hoy, en el café, hablaremos de las zonas de sacrificio medioambiental. ¿Dónde están? ¿Cómo identificarlas a tiempo? Y la contribución que el Instituto realiza en estos territorios de la región y el país. Sean bienvenidos. Aquí comienza el café. Amigas y amigos del café, bienvenidos a este nuevo capítulo. Como vieron hoy en la introducción, estamos con Gustavo Ciudad, a quien le damos la bienvenida a El Café. Bienvenido. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Vamos a tocar un tema total y completamente transversal y del cual todos somos responsables, que es la contaminación. De una u otra forma, querámoslo o no, estamos generando un impacto en nuestro ambiente, en nuestro medio ambiente, y vamos a conversar sobre eso a nivel regional y también en algunos territorios del país donde está trabajando el Instituto de Medio Ambiente acá de la Universidad de la Frontera. Gustavo, lo primero es preguntarte por el Instituto de Medio Ambiente, ¿de qué manera está aportando a la región, al país, en estos temas tan sensibles y de los cuales hemos tenido noticias también bastante alarmantes? Sí, bueno, nosotros como instituto, desde que asumí aproximadamente 2015, finales de 2015, como soy ingeniero, he tratado también de darle esa impronta y empezar a pensar en el territorio, ¿no es cierto? Cómo impactar el territorio y también ver, ¿no es cierto?, la región como un nicho, ¿no es cierto?, de crecimiento de la universidad, ¿no es cierto?, tratar de ver los problemas locales que tenemos, cómo poder resolverlos y así, ¿no es cierto?, crecer. Y también con una mirada interna. Yo creo que nosotros como universidad también tenemos temas que resolver desde el punto de vista ambiental. Entonces, como instituto hemos tratado de tener esa dualidad, ¿no es cierto?, de si salimos afuera, ¿no es cierto?, a ver el tema ambiental, también tenemos que tener la responsabilidad interna, ¿no es cierto?, que estamos bien desde el punto de vista ambiental. Entonces también hemos hecho una... ¿Qué estamos haciendo en este caso con nuestros desechos? Entonces, claro, desechos y en general en temas ambientales. Entonces hemos tratado de tener esa mirada, ¿no es cierto?, dual, tanto interna como externa, y también con un fin, ¿no es cierto?, de divulgación también, porque nosotros creemos que como universidad pública, ¿no es cierto?, no solamente la investigación es la que impacta, sino que también la educación. Y parte de nuestro quehacer ha sido también educar, mucha capacitación a las personas. Y en ese sentido, bueno, los temas que hemos estado trabajando principalmente ha sido en temas de gestión y manejo de residuos sólidos. Hemos tenido también una fuerte cooperación con otros centros de la universidad. Por ejemplo, trabajamos mucho con el Biorren y también tenemos una súper buena sinergia con el Centro de Gestión y Tecnología del Agua, que es un centro de facultad, donde también lo hemos apoyado a ellos en temas, por ejemplo, tan importantes como lo que está pasando en el Villarrica, ¿ya? Claro. Que es un tema que igual a nivel regional es muy potente y probablemente, ¿no es cierto?, como este lago ya fue declarado un lago saturado, el primer lago en Chile, esto también va a tener un efecto en los lagos del sur de Chile. Entonces, claro, sí, son varios los temas que estamos trabajando y también específicamente a nivel regional hemos estado trabajando con el gobierno regional. Hemos estado realizando planes de capacitación tendientes, por ejemplo, a sensibilizar el tema de la basura, que es un tema, tú sabes, súper potente a nivel regional. Claro que sí. Tú señalabas que las personas producimos 1 kilo más o menos de basura al día.
y multiplicado por todos los que somos, digamos, es una cantidad bastante importante. ¿Y qué hacemos con todo eso? Antes de ir solamente a votar, en este minuto estamos trasladando a Los Ángeles Claro. toneladas de basura. Sí, bueno, es un tema bastante complejo y bueno, y también la solución que viene para Temuco en este caso tampoco no se ve tan en un corto plazo. Entonces, por eso ahí entra mucho el tema de la educación, ¿ya? O sea, sin duda, por ejemplo, si uno ve el problema de la basura, el primer responsable podría aparecer, por ejemplo, la municipalidad, porque las municipalidades en el fondo son por ley los que son encargados, ¿cierto?, de tanto de la gestión como de la disposición final. Pero también yo siempre apelo a las personas que nosotros también tenemos que tener un grado de corresponsabilidad, porque esa basura finalmente nosotros la generamos, ¿no? Entonces hay un tema también de consumo que no es menor, ¿no es cierto? Sin quitarle, ¿no es cierto?, también la responsabilidad a la empresa, ¿no es cierto? Pero pensando como ciudadano común, también nosotros podemos hacer un aporte en ese sentido, ¿ya? Gustavo, antes de ir precisamente al territorio de la Araucanía, quiero que nos traslademos a un hito más o menos importante en el cual ustedes están trabajando en este minuto y que es la licitación para intervenir zonas de sacrificio medioambiental que han salido en extensas noticias y comentarios de televisión, diario en general, que son las zonas de Puchuncaví, Quintero. Tengo entendido que también en la región del Biobío van a estar en Coronel. Sí. Mira, bueno, en Coronel específicamente no lo tomamos, pero estamos trabajando en este momento con Quintero, Puchuncaví y Huasco, ¿ya? Y bueno, una zona de sacrificio, ya el nombre te da miedo. Claro. Claro, entonces... ¿Qué es una zona de sacrificio? Bueno, ¿Cómo se mide? Sí, bueno, no es que... Bueno, se mide en realidad, pero una zona de sacrificio en el fondo quiere decir que es una zona donde hay un alto crecimiento industrial, pero, ¿no es cierto?, con altos problemas ambientales, ¿ya? Y esos problemas ambientales se transforman en pasivos que van quedando en el tiempo y van perjudicando la salud de las personas. Y aparte, estas zonas de sacrificio tienen otro componente muy importante que es el tema social. Entonces, generalmente están en lugares donde no hay muchos recursos, entonces son zonas donde las personas se sienten olvidadas por el Estado, donde tienen un montón de problemas ambientales. No sé, uno ve las noticias de Quintero, Puchuncaví, claro, ve todos los días problemas de toxicidad, por ejemplo, la gente se intoxica, muchas empresas que están con tecnología obsoleta, que están emitiendo un montón de, ¿no es cierto?, de contaminantes. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer en esta zona? Y ahí el Estado, en el gobierno anterior, lanzan unos planes que son los planes de recuperación, ¿no es cierto?, ambiental y social, que son los PRAS. Y en ese marco, el instituto, ¿no es cierto?, se adjudica dos licitaciones que para nosotros son súper importantes, porque de alguna manera vienen a dar un reconocimiento al trabajo que hemos estado haciendo a nivel regional. Entonces, adjudicarse una licitación de esta envergadura, pensando que son zonas que donde los ojos están puestos ahí, ¿no sé? Claro que sí. Entonces, para nosotros de verdad es un honor y también una muy alta responsabilidad, ¿no es cierto?, de poder estar ahí. Básicamente, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, El rol bueno, que van a cumplir ahí. estos planes, ¿cierto?, involucran varias etapas, pero son planes que en el corto y mediano plazo, eso hay que entenderlo. Entonces, nosotros estamos en la primera etapa de ejecución del PRAS, por decirlo así, porque el PRAS tiene la característica de que se crea a través de la participación ciudadana, tiene muchas etapas. Por ejemplo, se identificaron los actores que son relevantes en la zona, después se hizo un diagnóstico de la zona, después esa misma gente, ¿ya?, donde esto que está ahí, ¿no es cierto?, empieza a identificar cuáles son los problemas ambientales más importantes, ya se priorizan. Entonces ahí Pero nace esa identificación nace del sentido común de del las sentido personas que viven común ahí. y también del tema científico, porque para apoyar el PRAS aparece el CRAS, que es el comité, en el fondo. Y ahí está conformado entre, no sé, 20, 15 personas que están ahí y dando información. Se crea un documento y este documento, ¿no es cierto?, hace el diagnóstico y propone soluciones, ¿ya? Y el instituto, en este caso, está en las soluciones. Entonces, la primera parte de las soluciones tiene que ver con la capacitación de las personas. Porque en estas zonas, ¿no es cierto?, la gente tiene una termoeléctrica al lado, tiene una empresa, ¿no es cierto?,
y no entiende por qué contamina, ¿ya? Y lo que contamina, qué le hace a su salud, cuál es la repercusión, qué puede hacer él como ciudadano. Entonces, un tema de capacitación en todo sentido. Por ejemplo, en Quintero estamos trabajando con el tema agua, ¿cierto? Calidad de agua. Estamos trabajando con biodiversidad. En el caso, por ejemplo, de Huasco, estamos trabajando con calidad de aire, donde le enseñamos a las personas, mira, por ejemplo, esta es la normativa ambiental, estos son los índices de contaminación que ustedes tienen acá, se generan estos contaminantes tienen tales efectos en la salud. Entonces, en el fondo, es una capacitación para que las personas entiendan realmente dónde están viviendo y también de alguna manera, ¿cierto?, ayudarlos a ellos a encontrar la solución. ¿Ya? ¿Y qué solución tiene una población que está, digamos, rodeada de industria en este caso? Bueno, varias soluciones. Irse. Primero, inversión del Estado, porque son zonas que son zonas olvidadas, por decirlo así. ¿Ya? Tienen un alto crecimiento económico y muchas veces, por ejemplo, están emplazadas muy cerca de la población. Por ejemplo, tú vas a Coronel y ves, por ejemplo, el caso de Bocamina, y está la termoeléctrica, y está la gente, no sé, abre la puerta y mira, y está la termoeléctrica ahí. Es como un nacimiento que está casi frente al... Claro, entonces, y esas personas viven todos los días con la contaminación, un poco como nos pasa acá en Temuco, por ejemplo, todos los días, ¿no es cierto?, estamos con humo, hasta que viene una persona de fuera y dice, oye, que estaba... Y ustedes no usan mascarilla. Claro, entonces finalmente uno sí. como que se acostumbra a vivir eso y eso Normaliza. no puede ser, claro, y eso es lo que estamos haciendo, estamos capacitando a las personas para que entiendan lo que está pasando y también, ¿no es cierto?, tiene un tópico que se repite tanto en Quintero como en Huasco, que tiene que ver con la institucionalidad, o sea, ¿qué puede hacer el ciudadano? ¿Dónde puede hacer la denuncia? ¿Cuáles son los roles que tiene el Estado en este caso? Por ejemplo, la municipalidad, ¿hasta dónde puede llegar en la municipalidad? ¿Eh? Cómo organizarse, los tips, todas esas cosas. Entonces también es un trabajo para el instituto, un desafío, porque nosotros no estamos en el territorio, pero tuvimos que estudiar mucho esas zonas, entender qué pasa ahí, cuáles son los problemas que tiene, porque cada PRAS es muy local. ¿Ya? Ese plan de restitución ambiental y social se hizo específicamente, es como un guante que te calza en la mano, ¿te fijas? Entonces está hecho para esa zona. Entonces, para nosotros también es un tema de trabajo porque van relatores o sea, van con los problemas quizás que son más locales de acá, de la región, pero han tenido, ¿cierto?, que ellos adaptar, ¿no es cierto?, sus cursos, ¿no es cierto?, a la realidad de allá. ¿Ya? Gustavo, cuando señalabas qué es lo que son las zonas de sacrificio medioambiental y cómo identificarlas, tú decías una serie de cosas y entre ellas que tiene que haber industria. Sí, industria, claro. ¿Estás asociado principalmente a la producción industrial? Sí, netamente la producción de industrial. Entonces, industrias pesadas, por ejemplo, industria metalurgia, la generación de energía. O sea, mira, piensa tú que nuestra matriz energética, ¿cierto?, Chile tiene entre un 40 y 45% de hidroeléctrico, ¿ya? Pero el resto es termoeléctrico. ¿Ya? Pero hay termoeléctricas que son mejores que otras. Por ejemplo, en el caso de Huasco, ellos tienen una termoeléctrica que funciona con petcock, que es como cuando se hace la refinería del petróleo, lo último que queda es esto, ya que no se pudo separar, que es como casi el residuo, y eso se quema y tiene un montón de problemas, por ejemplo, dióxido de azufre, que es súper perjudicial, y otros componentes que son tóxicos para las personas, que es diferente a quemar carbón, por ejemplo. Que igual al quemarse, ¿no es cierto?, para generar electricidad, genera material particulado, genera problemas ambientales, pero diferente, por ejemplo, al petcock. Entonces, hay tecnología también que está obsoleta. O sea, no sé si has visto en las noticias que se habla, por ejemplo, de cerrar ventanas, así a ese nivel. Y ahora, por ejemplo, ha sido tan importante esto que se habla, por ejemplo, de también llevar a directores de Codelco, ¿no es cierto?, al tema judicial. Entonces, es un tema muy candente y la gente ya también está un poco aburrida de todo eso. Entonces, vamos a ese ambiente que está muy complejo y por eso también es un desafío para nosotros. Es también que las personas están tomando conciencia de que necesitan vivir en una mejor calidad De todas maneras. o tener una mejor calidad de vida. Sí, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a las personas, los dirigentes que han llevado por años esta batalla
y que finalmente han sido escuchados. Entonces, eh, pero aún así las soluciones no son tan inmediatas. Tan rápida. Claro, porque hay un tema económico, por ejemplo, también se hablaba, ¿cierto? Que ya qué pasa si se cierra toda la industria que está ahí. Y el problema es que también la gente trabaja en la industria. Entonces también hay un tema social muy importante ahí que hay que resolver. O sea, no es solamente darle respuesta a los problemas ambientales, sino que también a los problemas sociales. Entonces, para mí un súper desafío esto de ver qué hacer con las zonas de sacrificio. Mm. Eh, hay muchas zonas de sacrificio en el país Bueno, versus el territorio, digamos. bueno, ¿Cómo es hay varias nuestra temas. política medioambiental a nivel nacional en general? ¿Cómo la calificas tú? Bueno, es permisiva, es permisiva. Si nos comparamos con los estándares internacionales, claro, nuestra normativa es mucho más permisiva. Y sobre todo en estas zonas de sacrificio, donde la normativa ambiental no se cumple. Ya, por eso tenemos estos problemas. Eh, Ahora, como te comentaba, en estas zonas de sacrificio hay lugares donde hay 8 termoeléctricas. Entonces, el nivel de contaminación que se genera, ¿no es cierto?, es muy importante y eso se ve reflejado en la salud de las personas. Son zonas donde hay incidencia eh, muy importante de cáncer, hay temas, por ejemplo, pérdida, aborto, un montón de cuestiones que están asociadas a la contaminación en sí. Las personas, ¿no es cierto?, también sufren depresión. Entonces, el tema de la contaminación es un tema también multifactorial que tiene muchos ribetes. Entonces, yo me alegro que existan estos planes y contribuir, ¿no es cierto?, como instituto a poder dar solución, ¿no es cierto? Y también pensar a futuro, ¿no es cierto?, qué otra cosa podemos hacer nosotros para impactar positivamente en esa zona. Ujú. La educación, entonces, las personas son el Sí. centro. Sí, en este caso las personas del centro. Estos planes evidentemente tienen diferentes acciones. Otras acciones van a ser directamente con la empresa, pero en este caso nosotros estamos trabajando con las personas. ¿Ya? Empoderar a estas personas, que el dirigente social también entienda lo que está pasando, y eso es súper importante. Al momento, por ejemplo, de, de que ellos vayan a discutir temas ambientales, con las autoridades tienen que también tener los argumentos. Claro que sí. Gustavo, hablábamos de la contaminación atmosférica, Ujú. en este caso de una zona sacrificio, que tenemos esas industrias ahí muy cercanas. Pero ¿qué pasa en el sur de Chile, donde la contaminación atmosférica es, no digamos que pasa inadvertida? En el invierno prácticamente no podemos respirar bien. O Sí, bueno. sea, al que no le ha dolido la garganta en Temuco es por el humo espeso. eh, ¿Somos zonas de sacrificio o no? ¿Ya quedamos descartados por no ser una industria la que está generando el humo? Bueno, no ¿Qué somos es lo que una... somos nosotros? Porque igual Sí. no es normal respirar No, ese aire en el invierno. evidentemente, bueno, hay un tema muy importante, la contaminación por material particulado que está relacionado directamente al consumo de leña, y eso se ve, ¿no es cierto?, de Talca hacia el sur. En toda la ciudad prácticamente igual. Entonces, Temuco y Padre Las Casas en este caso, tenemos planes de descontaminación que se llaman los PDA. Pero hay otras zonas, por ejemplo, Angol, que está más incluso contaminado que Temuco. Villarrica Sí, igual. pero no hay medición, entonces no tienen estos planes de descontaminación. ¿Qué significa esto? Que en el fondo hay inversión del Estado. Por ejemplo, el plan de descontaminación acá en Temuco para las casas está enfocado al material particulado 10, PM10, que es el fondo el tamaño de Claro. la partícula, y 2,5, ¿ya? Y tiene una serie de acciones. Por ejemplo, se ve la modificación de la vivienda, por ejemplo, aumentar la aislación de la Ah, vivienda, claro, que está directamente asociado al consumo del combustible. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, es modificar la tecnología que utilizamos para quemar. En estos casos, en los planes de descontaminación hablan del recambio tecnológico, que en el fondo cambiar esa estufa que teníamos muy antigua que se llamaba, ¿no es cierto?, la combustión lenta, que al sí. final es un concepto para hacer más que una estufa. ¿Pero tú crees que resista en el tiempo cambiar una combustión lenta por una pellet? Que el pellet igual implica una producción
en este caso forestal, de plantaciones, que igual tienen un impacto importante en la comunidad por el tema del agua, y en el fondo igual estamos quemando algo, o sea, así como inocuo la estufa no es, ¿o sí? Claro, mira, lo que pasa es que bueno, hay gente que es pro leña, porque es un combustible que es barato. Y el pellet, a diferencia de la leña, ¿no es cierto? Que inicialmente el pellet nace como para utilizar el aserrín, que era como Claro. el residuo. Y bueno, la gente, las primeras personas que tuvieron estufa pellet, después se dieron cuenta que no tenían pellet, porque hubo tanta demanda de pellet que al final el residuo se no alcanzaba y ya están usando madera, ¿no es cierto?, para procesarla y transformarla en pellet. El pellet, a diferencia de la madera, ¿no es cierto?, es un combustible que está estandarizado, por decirlo así. En el fondo, ¿no es cierto?, este pellet tiene un contenido de humedad, ¿no es cierto?, que es bajísimo, y también tiene un contenido, por ejemplo, de ceniza que debería ser mínimo, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando tú lo quemas en una estufa que está controlada, ¿no es cierto?, donde la estufa controla, ¿no es cierto?, la entrada de aire, ¿no es cierto?, y también controla la entrada de combustible. Ujú. Ahí es un tema ingenieril, o sea, tú aumentas evidentemente la eficiencia. Entonces, por ejemplo, quemar un palo de leña húmedo, la energía se gasta en evaporar el agua, por eso se genera el material particulado, porque en el fondo es una combustión incompleta. Ok. ¿Te fijas? Entonces, todo eso, el humo del fondo son partículas que están dando vueltas que no se quemaron bien, eso básicamente. Pero en cambio el pellet, si está en esas condiciones controladas, tú puedes generar una eficiencia del 99%. ¿Crees tú que en el futuro debiera el sur de Chile en particular subsidiar la electricidad para hacer un cambio, Mira, al yo, menos en un porcentaje importante de la población que pueda, digamos, de todas maneras, con un subsidio, eliminar definitivamente? mira, yo creo que para Temuco la solución futura debería ser la calefacción distrital. Que en el fondo, que es como tú comprar el calor, así como compras el agua, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tú, de acuerdo a tu consumo de agua, tú pagas una cuenta mensual. En este caso, ¿no es cierto?, sería comprar agua caliente en el fondo que se produciría, ¿no es cierto?, en una central, ¿no es cierto?, donde está controlada absolutamente, donde el combustible está estandarizado, ¿ya?, donde la quema de este combustible, ¿no es cierto?, puede generar incluso electricidad, ¿no es cierto?, y esa empresa te vende este calor, por decirlo así, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Y eso es mucho más eficiente. Entonces, la ciudad, ¿cierto?, yo creo que hay que pensarla a futuro. Yo creo que es súper poco eficiente que cada uno tenga una estufa en la casa. Sí, es Entonces, en poco el eficiente, futuro, ¿no es poco cierto?, debería productivo. ser así, calefacción distrital. Yo sería muy feliz, por ejemplo, que la UFRO fuera un laboratorio de calefacción distrital, que podíamos tener, por ejemplo, edificios que funcionaran, ¿no es cierto?, con calefacción distrital, y no que en cada edificio tengamos una caldera, por ejemplo. Claro. Precisamente vamos a ir a la UFRO avanzando en la conversación, Gustavo, porque el instituto está haciendo políticas de sustentabilidad internamente Sí. a través de distintas acciones. Quiero que nos comentes eso. Sí, mira, es un tema que nos tiene bastante contentos en realidad porque nosotros hemos estado hace mucho tiempo como tratando de evangelizar a la universidad para decirle, mira, nosotros somos una universidad con 10.000 habitantes que generamos impactos internos y externos. Somos una mini ciudad, ¿no es cierto?, con todos los Ah, problemas que tiene una ciudad más grande. claro. Entonces también, ¿no es cierto?, como somos una universidad pública, ¿no es cierto?, que tenemos una misión, ¿no es cierto?, muy potente, también tenemos que tener una responsabilidad. Entonces hemos hecho ver a las autoridades que es necesario tener lineamientos que nos definan cuál va a ser la universidad del futuro. O sea, no podemos seguir gastando la cantidad, ¿cierto?, de energía que estamos utilizando si la utilizamos de mala manera, por ejemplo. O, por ejemplo, tenemos que ver la generación de residuos que tenemos, ¿ya? ¿Cuánto vamos a generar de estos residuos? ¿Cómo podemos disminuir estos residuos? ¿Ya? Tenemos que ver, por ejemplo, cómo vamos a administrar nuestro parque verde, qué especies vamos a poner ahí, tenemos que pensar cómo vamos a construir. Entonces, esta política, que la diferencia de otras políticas, es una política que comunica hacia adentro y hacia afuera, y por otro lado también es una política triestamental. Nosotros hemos cuidado que participen estudiantes, ¿no es cierto?, académicos y funcionarios, porque en el fondo es un tema muy transversal. Y por eso, ¿no es cierto?, hablamos nosotros de cambiar nuestra cultura, ¿no es cierto?, de cómo habitamos esta ciudad,
universidades en la frontera. Y nosotros hemos estado hace mucho tiempo con una iniciativa que se llama UFRO Sustentable, que hemos tratado eso de permear en las personas la responsabilidad que uno tiene, ¿ya? De habitar en la UFRO, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos UFRO para disminuir nuestro impacto? Y sí que estamos súper contentos, llevamos segundo taller participativo donde se han definido cosas súper importantes, por ejemplo, como qué va a entender la universidad como sustentabilidad y cómo esta va a afectar, por ejemplo, a las áreas estratégicas o, por ejemplo, las áreas de acreditación, cómo va a afectar en el pregrado, en el posgrado, ¿ya? Entonces es una cuestión muy potente. Y estamos en pleno proceso de hecho, hoy día en la mañana tuvimos el segundo taller. Estuvo Eduardo Geve, nuestro rector, dio los saludos iniciales, ¿no es cierto?, para también mostrar el apoyo que tenemos de parte de la autoridad. Estamos trabajando firme, hay un equipo muy potente, tenemos una comisión que está conformada por gente clave, creo que tiene opinión en este tema, y también son representantes de las diferentes facultades. Entonces queremos darle una mirada muy participativa y constructiva, ¿no es cierto?, de esta política que en el fondo, como te comentaba, va a definir cómo vamos a construir esta universidad para el futuro. Gustavo, ya estamos casi llegando al final de nuestro programa. Voy a dejar la cámara a tu disposición para que puedas entregar un mensaje libre a la gente que te está mirando y que sea de tu interés y del interés de la gente, por supuesto. Sí, bueno, solamente comentarle a la gente que nosotros como Instituto Medio Ambiente tenemos mucha convicción en las cosas que estamos haciendo. Hay un equipo multidisciplinario que tratamos de entregar lo mejor que podemos. Creemos que esta universidad, ¿no es cierto?, es una universidad que impacta en el territorio y ese impacto, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene que ser un impacto consciente, ¿ya? En todo ámbito. Y ahí nosotros como instituto estamos tratando también de relevar la importancia que tiene la universidad de no solamente en la investigación, sino que también en la divulgación y en la educación de las personas. Yo creo mucho en el poder que tienen las personas y las cosas que se pueden lograr. Entonces ha sido también uno de los puntos importantes del instituto, sin dejar de lado, ¿cierto?, el trabajar con las empresas, que también ha sido súper gratificante, de poder entenderlas también, porque así como los ciudadanos tenemos problemas, también las empresas generan problemas y a veces ellos no se dan cuenta que tienen ese problema. Entonces ahí, ¿no es cierto?, como instituto hemos también tratado de ver, ¿no es cierto?, cuáles son las debilidades y cómo podemos entrar a trabajar con ellos, ¿ya? Y el último mensaje que quisiera dar quizás a la comunidad de la Universidad de la Frontera es que estamos en el segundo taller de la política de sustentabilidad y vamos a tratar de hacer que este proceso sea súper participativo. Por ejemplo, probablemente en el D vamos a poner un material donde se pueda hacer todo, la gente puede escribir información sobre cuál sería, por ejemplo, el impacto o ellos cómo se imaginan una política de sustentabilidad. Entonces la idea es recoger esa información y sistematizarla y incluirla dentro del proceso. Entonces queremos hacerlo muy participativo. Solo para cerrar, este proceso de hacer la UFRO sustentable está en su etapa de consulta. ¿Cuándo se empieza a aplicar? ¿O hay plazo? Bueno, para eso hay que entender un poco la orgánica de la universidad. Lo que vamos a hacer nosotros ahora son, en el fondo, los lineamientos. Okay. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tú operativizas una política? A través de los reglamentos, ¿ya? Y eso es otra etapa importante, donde vamos a definir y aterrizar. Ok, si el impacto en el pregrado o en el posgrado va a ser ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer todo eso operativizarlo? ¿Ya? Y eso es una tarea también importante que nos queda. Pero es parte del proceso, sí. Yo creo que nosotros nos hemos definido como dentro de nuestra carta GAN, tener ya en marzo del próximo año ya tener un borrador que pueda ser sociabilizado con la autoridad y pase por el tema jurídico y de ahí empezar a trabajar directamente ya los reglamentos. Gustavo Ciudad, los felicito por el trabajo que están haciendo, total y completamente necesario. Siempre hay que adelantarse antes de que se nos venga encima
La Torre de Basura, en este caso como Temuco, otras comunas del país. Muchas gracias por acompañarnos en el café, a ustedes como siempre. Muchas gracias también por estar con nosotros en este nuevo capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad.